Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos. Acaba de aparecer una nueva entrega del informe trimestral de tendencias que elabora la unidad de análisis de CREAP para tomarle el pulso a los grandes asuntos de la actualidad y apuntar sus derivadas en el ámbito de la política y de la economía internacional. Este informe lleva como título Europa a las puertas de la recesión y tiene obviamente un marcado carácter económico. Y para conocer todos los detalles de este interesante informe vamos a hablar con el director de Research de CREAP, el economista Daniel Fuentes. Bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? No es la primera vez que hablamos en Fica Café y ni será la última, y vamos a analizar un panorama que económicamente pues viene con unos horizontes, digamos, preocupantes. Solamente el título de vuestro análisis, Europa a las puertas de la recesión, ya indica que en este momento pues todas las perspectivas económicas no son especialmente halagüeñas. Así es cierto que los datos que hemos ido conociendo del tercer trimestre del año, tanto en España como fuera de España y concretamente en Alemania, han sido ligeramente mejor de los esperados. Bueno, todo indica que el cuarto trimestre no será así, que muy probablemente economías como la alemana, como la italiana y probablemente también la francesa y la española sufran unos retrocesos en sus tasas de crecimiento a final de año. ¿Cómo lo vamos a notar en España? Pues son distintos los canales de impacto. Yo creo que ya hemos comentado también en este podcast en alguna ocasión que grosso modo hay, pues yo diría tres principales variables de ajuste, que son los márgenes empresariales, el nivel de empleo y el poder adquisitivo. Y que en realidad pues estamos pues casi abocados a elegir entre dos de estos tres posibles equilibrios, ¿no? Yo creo que de manera descentralizada, porque yo creo que lamentablemente no ha habido, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y no parece que antes de final de año se pueda cerrar un acuerdo de rentas que hubiera supuesto pues algún escenario de predictibilidad de la revalorización de los salarios. Esto parece que no va a ocurrir. Entonces parece que de estas tres variables de ajuste pues hemos optado por ajustar vía poder adquisitivo y preservar la creación de empleo y los márgenes empresariales. Una de las grandes preguntas, Daniel, es si la Fed, la Reserva Federal Norteamericana y el Banco Central Europeo van a continuar subiendo tipos para conjurar la inflación. Parece que sí, a raíz de lo que dicen sus responsables. Es posible o muy probable que lo sigan haciendo, pero yo creo que estamos cada vez más cerca de esos niveles de llegada. Ambos bancos centrales necesitan enseñar los dientes por una cuestión de credibilidad y por cuestiones meramente pragmáticas. Es verdad que en el caso del Banco Central Europeo una subida de tipos de interés no va a resolver la parte de la inflación que tiene su origen en los precios energéticos, pero sí puede prevenir un contagio a otras fuentes de inflación de otra naturaleza, como por ejemplo pudieran ser un sobrecalentamiento debido a factores de demanda que, a día de hoy no existe y probablemente el otro condicionante que esté empujando al BCE a seguir subiendo los tipos de interés es el deterioro del tipo de cambio euro-dólar, que indirectamente pues, nos hace que el precio real de los hidrocarburos que tenemos que importar, como debe ser facturado en dólares, se nos encarece. Es decir, que hay razones objetivas por las cuales el BCE, sin encontrar una solución a la inflación de costes, pues se ve abocada a subir los tipos. Claro, subir los tipos, encarecer el precio del dinero para intentar conjurar la inflación con ese horizonte, ese objetivo del 2%. Pero sin embargo eso tiene un límite. Tú decías, bueno, quizá estamos ya en la recta final de esa subida de tipos, porque también se corre el riesgo, entiendo, desde un punto de vista económico, de que si tú subes mucho los tipos estás produciendo unas crisis que van a afectar a la población europea y americana. Está claro que la contraparte de querer frenar la actividad económica para desincentivar la generación de precios al alza, pues es una recesión, lo que los economistas llamamos una recesión inducida, es decir, buscamos enfriar la economía de la manera más transitoria y benévola posible con el objetivo de controlar la inflación. Esta es la solución canónica cuando la inflación tiene su origen en un sobrecalentamiento de la demanda. En este caso no es así y por lo tanto el mecanismo es más delicado de aplicar y las consecuencias negativas pues son más perniciosas. La guerra de Ucrania es sin duda, Daniel, una de las claves, ¿no? De la resolución, la evolución, la hipotética resolución del conflicto, pues van a depender muchas cosas. Así es, llevamos ya más de 6-8 meses enquistados
en una guerra que en principio intuíamos que podía ser una intervención relámpago, hoy pues se ha enquistado totalmente. Bueno, es deseable que 2023 venga acompañado de avances en la posible resolución diplomática del conflicto, pero lo cierto es que a día de hoy seguimos inmersos en una etapa pues exclusivamente bélica, en la que bueno, pues parece que Ucrania va recuperando algunas posiciones y en fin, el problema de fondo no tiene una visible solución en el corto plazo evidente. Bueno, hablamos del general invierno, como se le denomina, el periodo más crudo del frío que viene, sobre todo en los países que por su climatología pues lo van a acusar de una manera más notable, ¿no? Escasez de gas con un precio estratosférico y también el altísimo coste de la electricidad, ¿no? Esto puede provocar también, Daniel, una cierta desafección en cuanto a la solidaridad y el apoyo a Ucrania. Lo comentamos también aquí hace unos meses, yo creo que justo antes de despedirnos para la pausa del verano, que temíamos que uno de los elementos más delicados en el otoño que ya estamos viviendo fuese pues una división de la opinión pública en torno al posicionamiento de la Unión Europea en el conflicto ucraniano, pues entre aquellos países o sociedades las que valorasen más el deterioro económico y otras que estuviesen dispuestas a... Bueno, de momento no estamos viendo esa división de la opinión pública, pero es verdad, como tú bien dices, que el invierno pues todavía no está llegando, ¿no? Veremos cuando empiecen los meses duros y si el invierno pues es más benévolo o no, bueno, qué tipo de presiones o transformaciones en la opinión pública, en la presión internacional se pueden ejercer. De momento Alemania, por ejemplo, que es uno de los países, desde luego entre las grandes economías es con diferencia la más expuesta al conflicto, bueno, ya ha adoptado medidas fiscales de una envergadura más que notable, yo diría sobresaliente, ha anunciado un plan de unos 200.000 millones de euros. Es verdad que a 3 años vista, pero en fin, hablamos de políticas fiscales expansivas que responden pues al deterioro o el potencial deterioro de la cohesión social y la presión doméstica para controlar el precio del abastecimiento de gas, pero que, bueno, en términos económicos no son exactamente consistentes con lo que se preconiza desde el Banco Central Europeo. Habláis en el informe de tendencias de la diplomacia energética y la política internacional. Digamos que aquí hay que desempeñarse en un terreno que es mucho más práctico, más cercano a la realpolitik, digamos. Es el eterno debate entre lo urgente y lo importante. Todos sabemos que lo importante pues es repensar la autonomía estratégica de la Unión Europea, buscar nuevas fuentes, buscar abastecimios, desarrollar las energías renovables y aprovechar todo el potencial que tienen pues países en concreto como España y la solar fotovoltaica y en fin y otras fuentes. Pero eso no exime que lo urgente y lo realmente inmediato pues es en primer lugar haber conseguido unos niveles de reserva de gas suficientemente elevados como para soportar el invierno. Eso se ha hecho. La gran incógnita es dónde estaremos en la próxima primavera, ¿no? La información disponible apunta a que las reservas de gas en la Unión Europea pues, son suficientes para soportar el invierno, llegar al mes de marzo, incluso si la situación meteorológica no acompaña. Pero bueno, habrá que ver dónde estamos en el mes de marzo, cuáles son esas nuevas fuentes de abastecimiento y qué tipo de diligencias diplomáticas, negociadoras y de comercio internacional nos pueden ayudar en esa transición entre lo urgente y lo importante. Fica Café, pasión por la comunicación. Bien, estamos hablando con Daniel Fuentes y estamos ahora ya dentro del terreno de la política nacional. Hemos hecho un repaso de cómo está la economía internacional y si hablamos de España tenemos que hablar de la situación en Cataluña. Daniel, ha habido algunas novedades con respecto a la última vez que hablamos, la ruptura entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya y la reforma o la eliminación del delito de sedición y su sustitución por los desórdenes públicos agravados que ha anunciado en una entrevista televisiva el presidente del gobierno. ¿Qué futuro tiene el procés a tu juicio?
Bueno, yo creo que el procés en sí mismo pues está dando sus últimas bocanadas, ¿no? Yo creo que está condenado a la extinción y todas las señales apuntan a ello. Incluso si nos referimos a los sondeos o el apoyo al independentismo en el barómetro que elabora el propio CIS catalán, pues apuntan en esta dirección, ¿no? El apoyo lleva varios trimestres, el apoyo al independentismo lleva varios trimestres cayendo. Es verdad que la situación política no se resolverá, la situación de fondo. Esto es un episodio más de un conflicto que es estructural, que está enquistado, en el que, bueno, ahora mismo en este episodio lo que estamos asistiendo pues eso es a una ruptura del gobierno de coalición de naturaleza netamente independentista, bueno, que intentará de manera solitaria una Esquerra Republicana o algún tipo de geometría variable, apoyándose probablemente en el PSC para aprobar presupuestos o extender la legislatura en la medida de lo posible. Yo creo que está abocado a alguna convocatoria electoral en algún momento, más pronto que tarde. Luego, frente al otro elemento claramente distorsionador del debate público, no solo en clave catalana, sino sobre todo en clave nacional, pues es la reforma legislativa que atañe a la consideración de los indultos, bueno, en la línea, perdón, de los indultos del decreto de sedición, en la línea de aquel primerito que fueron los indultos, ¿no? Bueno, pues una de esas cicatrices que seguirán abiertas, una de estas heridas entre catalanes y el resto de España, que es, bueno, difícil de cerrar y que vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses y años. Y otra de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en este país es la reforma de la justicia, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que parece que no va a llegar nunca. Bueno, es verdad, llevamos 4 años ya de prórroga de este mandato. Y lo que queda. Y lo que queda, exactamente, ¿no? Bueno, todo nos induce a pensar, después de los últimos episodios en los que casi dábamos por hecho que por fin podría haber un acuerdo, finalmente no ha sido posible. Bueno, yo creo que el escenario más realista, si somos pragmáticos y aceptamos que 2023 es un año electoral, que ya prácticamente estamos en periodo preelectoral, yo creo que es muy difícilmente esperable que haya algún tipo de acuerdo en los próximos meses antes de las elecciones. Por lo tanto, creo que es lamentablemente un tema que quedará postergado a la próxima legislatura, ¿no? Pues vamos a hablar de eso, justamente, de las encuestas, del horizonte electoral y de esa relación, o no relación más bien, entre el PSOE y el PP, ¿no? Alberto Núñez Feijóo lo que dice es queremos acuerdos con otro PSOE, no con este que tenemos en la actualidad. Bueno, ¿cómo estás viendo esta relación entre el principal partido de la oposición y el partido del gobierno? ¿Y cómo va a condicionar la convocatoria de mayo de elecciones municipales y autonómicas y después la convocatoria de elecciones generales? Creo que ambos partidos, Partido Popular y Partido Socialista, son conscientes de lo mucho que se juega en el año 2023. Se juegan las convocatorias electorales que van a determinar el reparto de poder de los próximos años y son también perfectamente conscientes de que en un entorno de fragmentación parlamentaria como el que vivimos desde hace 5 o 6 años ya, bueno, están abocados a disputarse entre ellos la primera plaza. Saben que encabece las encuestas electorales, mejor dicho, el que encabece los resultados electorales después de urnas, pues será el que tenga más posibilidades de conformar gobiernos tanto en comunidades autónomas como sobre todo en el Estado. Y a eso achaco pues esa tensión o convivencia, vamos a decir, polarizada, tensa, que nos espera en los próximos meses y que difícilmente podemos esperar que se vaya a destensionar, ¿no? Bueno, lo que sí que parece que va a salir adelante es el proyecto de presupuestos generales del Estado. Van a ser las últimas cuentas públicas de la 14ª legislatura. Bueno, al final, digamos que lo ha vuelto a hacer. Pedro Sánchez ha conseguido el apoyo para los presupuestos, que era un elemento fundamental para acabar la legislatura. Sí, yo creo que el mensaje se dio, si leemos entre líneas, en el debate del Estado de la Nación del mes de julio, cuando el presidente del Gobierno anunció la creación de 2 nuevas figuras tributarias sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas y sobre la banca. Y bueno, el tono y la dirección de aquel discurso pues claramente apuntaban, bueno, a una vuelta a la mayoría de la investidura y a cohesionar filas no solo entre socios de coalición, sino entre apoyos parlamentarios externos de cara a garantizarse estos presupuestos que con ellos
implícitamente pues va también la facultad de convocar elecciones cuando el presidente decida. Imaginémonos el escenario contrafactual en el que no hubiera habido presupuestos porque la mayoría parlamentaria de la investidura le retira el apoyo. Bueno, hubiera sido realmente complicado poder llevar la legislatura a término. La pregunta es cuándo va a terminar la legislatura, ¿antes o después de la presidencia europea? Parece que después, ¿no? Bueno, el presidente insiste, y lo ha dicho yo creo que en numerosas declaraciones y de manera muy firme, que las elecciones serán cuando tienen que ser, dice él, y entendemos que tiene que ser pues a final del año 2023. Bueno, vamos a ver, en política hemos visto tantas cosas en los últimos años que yo no daría probabilidad cero a ningún escenario. Creo que nada es imposible. Ni siquiera el adelanto electoral. No le doy probabilidad cero. Creo que el escenario central sigue siendo elecciones en el mes de diciembre y ahí tenemos el foco todos puestos. Fica Café. Nos une la comunicación. Pues seguimos avanzando en este informe trimestral de tendencias que elabora la unidad de análisis de CREAP y hablamos con Daniel Fuentes justamente de la agenda, si te parece, Daniel, de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué le va a tocar gestionar a España en este semestre, cuando entremos en la presidencia? Pues mira, un contexto extraordinariamente difícil que se quiera o no se quiera va a seguir siendo afectado y va a estar determinado por lo que ocurra con Ucrania. Yo creo que eso, más allá de la hoja de ruta estructural con la que cada presidencia llega, pues la realidad se impone. Creo que probablemente el gran tema, uno de los grandes temas, puede ser la conclusión, la finalización, el remate de las negociaciones de la reforma de las normas fiscales europeas. Esta misma semana se ha conocido la propuesta firme ya de la Comisión Europea. Ahora hay que negociarla, eso pueden ser negociaciones largas, es uno de los puntos claves de la gobernanza europea. Bueno, a lo mejor resulta que precisamente en la segunda mitad del año que viene se cierra este capítulo que, recordemos, se abrió como mínimo en la pandemia, ¿no? Cuando se suspendieron las normas fiscales europeas, que yo creo que ya venían un poco tocadas, no sé si de muerte, pero gravemente heridas desde la crisis financiera internacional. En cualquier caso es un gran capítulo, ¿no? Repensar la normativa fiscal europea. Que no es poca cosa, ni mucho menos, ¿no? Es todo un reto. Si hablamos de la política europea, después del Brexit, desde luego, el Reino Unido ha estado en el centro de la actualidad, las divergencias con Bruselas, las largas negociaciones a veces muy tortuosas y muy complicadas, el cambio en la jefatura del Estado y 3 primeros ministros en nada de tiempo, ¿no? Boris Johnson, Liz Truss, que fue un visto y no visto, y ahora Rishi Sunak, ¿no? ¿Qué papel tiene que jugar la Unión Europea en su relación con Gran Bretaña y el propio Reino Unido en los próximos tiempos, ¿no? Esto lo analizáis también en vuestro informe de tendencias. Lo analizamos en nuestro informe con además una tribuna una tribuna invitada, que en este caso firma Ignacio Molina, profesor de la Universidad Autónoma y experto en relaciones internacionales del Instituto Elcano, en el que hace una reflexión de lo que ha sido la figura de la reina Isabel II y el Reino Unido que hereda Carlos III y su cometido, ¿no? Hablabas de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea. Sin duda es fundamental, bilateral, en ambos sentidos. Yo creo, sin embargo, que la gran pregunta es la relación del Reino Unido consigo misma, ¿no? Aceptar que ese papel imperial ya no existe, ya hace mucho tiempo que no existe, hace décadas que dejó de existir. Pero es verdad que ahora con la sucesión en el trono, pues eso se materializa ya de una manera muy evidente, ya no tiene vuelta atrás, ya no forma parte de la Unión Europea. Yo creo que el Reino Unido está buscando su sitio en el mundo y para eso pues debe aclararse un país consigo mismo. Otro escenario internacional, Brasil, la victoria de Lula sobre Bolsonaro, que en unas elecciones muy reñidas, prácticamente del 50%. Ese es probablemente el gran mensaje. Yo creo que casi todos los analistas dábamos por descontado que iba a haber una alternancia en el gobierno, que Bolsonaro iba a ceder el testigo a Lula. Lo que probablemente no hayamos visto es que el resultado haya sido tan extraordinariamente ajustado. Bueno, eso complicará la gobernabilidad del país, un país extraordinariamente poblado, con tensiones sociales, incluso raciales exacerbadas, que, bueno, económicamente está transitando mejor que otras economías del área latinoamericana a estos años de turbulencia,
pero que se enfrenta, bueno, pues a un periodo de gobernabilidad complicada. Hablamos del auge de los gobiernos de izquierda, Daniel, en América Latina, ¿no? Chile, Colombia, México, Perú, Argentina, Brasil. Ahora parece que es la mancha que se va extendiendo y la corriente que va dominando, ¿no? Es un ciclo, sí, efectivamente. Yo creo que estos movimientos pendulares ya ha ocurrido, quizá no con tanta uniformidad en todo el continente, pero ha ocurrido en mayor o menor medida en otros ciclos. Bueno, yo creo que es la gran oportunidad de la izquierda para mostrar esa madurez de gobierno, ese pragmatismo, ese realismo, ese positivismo que a lo mejor en otros momentos pues más convulsos no tuvo la ocasión de materializar. Yo creo que por el bien del área ojalá salga bien. Y también foco en China, ¿no? El 20º Congreso del Partido Comunista Chino, con Xi Jinping elevado ya, digamos, a la categoría de líder a la altura de Mao Zedong. Probablemente es uno de los capítulos más interesantes de este informe. Realmente baja muy en profundidad a los prolegómenos y las consecuencias del Congreso, qué significa la reelección en los términos que se produjo y el momento muy particular que está viviendo la economía china, un momento de transformación importante. Se traduce en unas tasas de crecimiento bastante sustantivamente menores a las que venía registrando en años anteriores, y eso responde pues a que la economía china, el gran gigante que ya está, pero que todavía estará más de lo que ya estamos viendo, pues está sufriendo transformaciones de naturaleza estructural, algunas atravesadas además por una estrategia de COVID cero, por una crisis inmobiliaria difícilmente evaluable desde fuera de Europa. Pues hay, vamos a decir, incluso elementos de naturaleza estadística que no son evidentes de estudiar desde fuera. Una economía que era el gran aprovisionador de manufacturas del mundo y que ahora quiere ser también una economía que demanda, no una economía que exporta, una economía que era foco de relocalización, deslocalización de una buena parte de las manufacturas mundiales, que ahora está pues en proceso de replanteamiento, yo no sé si de desglobalización o de otra globalización distinta, pero sí de un replanteamiento profundo. Una China que también está en el centro de tensiones geopolíticas, y el caso de Taiwán pues lo pone muy claramente de manifiesto. En fin, grandes desafíos para el siguiente mandato de Xi. Sí, la verdad es que sí, porque además sorprende pensar que el presidente norteamericano Joe Biden diga: nuestro rival no es Rusia, no es la antigua Unión Soviética, es que nuestro rival es China, ¿no? Y es la política que está ejerciendo ahora Xi Jinping. Probablemente, o sin duda, desde el punto de vista del comercio internacional es así. En realidad es un poco más complicado. Yo creo que abandonamos un mundo que era básicamente bipolar, ¿no? El Occidente versus el resto del planeta, y en el resto del planeta pues podíamos hacer distintas categorías, pero Occidente era una y el resto del planeta era otra. Ahora vamos a un mundo multipolar en el que China y el sudeste asiático es claramente una zona de influencia. Otra es Estados Unidos, otra es la zona euro y otra podemos llamar pues lo que esto ahora quizás esté un poco menos en boga, pero los BRICS, ¿no? Estos grandes países con unas tasas de crecimiento superiores a los occidentales, muy poblados y con un potencial de crecimiento enorme, como la India, como Brasil, como la propia Sudáfrica y otros gigantes que están por venir. Una derivada de la situación internacional, y que analizáis también en vuestro informe, es el reto de la industria de los semiconductores, ¿no? que afecta a toda nuestra actividad cotidiana. Afecta y probablemente esté en la génesis del replanteamiento del propio concepto de globalización. Ahora resulta que un territorio tan geográficamente localizado y tan delimitado como Taiwán resulta que es el proveedor mundial en una inmensa proporción de un elemento, de un input productivo sin el cual el resto de la cadena no funciona. Recuperar ese retraso tecnológico no va a ser sencillo para zonas como la Unión Europea. Esto me retrotrae a aquellas declaraciones de Macron el verano pasado del fin de la abundancia. Yo creo que se refería a esto, a esta abundancia de recursos
de los que Europa carece, pero que disponía a través de su influencia en el resto del planeta, de recursos tecnológicos de los que Europa pues parece que no se ha preocupado de proveerse o de abastecerse como si lo ha hecho Estados Unidos o como si lo está haciendo China, y probablemente recursos también en capital humano, donde nuestras grandes universitarias con su prestigio y su tradición y sus grandes premios pues siguen formando parte del mapa, pero ya no están solas, ¿no? Pues yo creo que por ahí va aquel discurso del fin de la abundancia. Bueno, vamos a terminar con algo que ha ocurrido hace tan solo unos días y, por tanto, te pido un análisis de las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. Podríamos decir de grandes titulares que los demócratas salvan los muebles. Es verdad que desde la época de Kennedy ningún presidente, ningún partido en el poder en Estados Unidos ha perdido menos en unas elecciones de medio mandato que en esta ocasión, contra todo pronóstico, contra lo que decían las encuestas. Joe Biden, digamos que, bueno, consolida su posición, que los republicanos, pues aparte de Ron DeSantis, que es la figura emergente en la Florida y posible rival de Biden en las próximas elecciones en los Estados Unidos, pues se consolida como un referente, eso cómo le va a afectar a Trump y ver un poco también eso qué repercusión va a tener en la política y en la economía internacional. Eso es lo que te pediría, Daniel. Casi todas las elecciones al final obviamente se evalúan por los resultados, siempre hay ganadores y perdedores, esto es evidente, pero además se evalúan por las expectativas y uno las tiene más altas o menos altas, pues al final ese es el examen que uno quiere pasar, y las expectativas en este caso pues hablaban pues casi de marea roja, ¿no? Que los republicanos pues iban a barrer en ambas cámaras y que además iba a ser el pistoletazo de salida para la presentación de la candidatura de Trump a las próximas elecciones. En realidad yo creo que había dos elecciones el mismo día, ¿no? La de verdad, la renovación parcial de ambas cámaras y por lo tanto el peso de republicanos y demócratas en la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero había también una segunda contienda electoral que era interna de cómo se distribuía el voto dentro de los republicanos y qué elecciones se podían sacar. Probablemente no estuviera en el foco de los analistas que el resultado, uno de los grandes resultados de estas elecciones, sea la emergencia de otro líder dentro del campo republicano que le pueda presentar contienda a Donald Trump. O sea, yo creo que esto es probablemente lo más significativo de este ciclo. Por otra parte, históricamente lo que nos dicen estas elecciones de medio mandato es que no son buenos predictores de lo que va a ocurrir en las siguientes presidenciales. O sea que, bueno, yo creo que sigue todo abierto. Analizando hoy en Fica Café la política y la economía de España y del mundo con Daniel Fuentes, el director de la Unidad de Análisis de Research de CREAP y el autor también junto con el equipo de Asuntos Públicos de este informe, Europa a las puertas de la recesión, que es nuestro último informe de este año. Así que gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Nada, gracias, sabes que siempre es un placer estar aquí en Fica Café. Y gracias a todos ustedes por su atención. Hasta la próxima. Fica Café, pasión por la comunicación.